Hola, buen día. Soy Mariela Martínez, especialista en contenido en Psicotest. En Psicotest somos expertos en evaluaciones laborales, tenemos servicio de pruebas psicométricas, evaluaciones de la NOM y de clima laboral. Te ayudamos a evaluar a tus candidatos y colaboradores de forma rápida, eficiente y objetiva. Les doy la bienvenida a nuestro webinar de la teoría a la práctica, cómo aplicar la NOM con éxito. Este webinar es muy especial porque surgió de las solicitudes que ustedes nos hicieron en las encuestas de satisfacción de otros webinars. Sabemos que están invirtiendo su tiempo e interés en adquirir habilidades valiosas y nuestro objetivo es brindarles un conocimiento sólido y práctico que les permita hacer contribuciones significativas en sus áreas de trabajo. Es para mí un gusto presentarles a nuestra invitada experta de hoy, María Luisa Garza. Con una trayectoria de 20 años en la gestión de capital humano, María Luisa ha destacado en áreas clave como la atracción e identificación de talento, compensaciones y beneficios y cultura organizacional. Su experiencia se extiende a la docencia, habiendo impartido clases a nivel preparatoria y licenciatura, además de diversos cursos y entrenamientos especializados en temas como impuestos, finanzas, comunicación, capital humano y desarrollo humano. Actualmente es la directora administrativa de Psicotest, licenciada en Informática Administrativa por la Universidad del Norte y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, está a punto de concluir su doctorado en Psicología orientado a Psicología Organizacional y Laboral. María Luisa compartirá con ustedes su profundo conocimiento y su pasión por este campo, así que les invito a que aprovechen al máximo su experiencia. Gracias, Mariela. Pues muy buenas tardes, de verdad que es un gusto darle la bienvenida, así ya se las dio Mariela, a este webinar en el que vamos a platicar sobre cómo implementar la NOM 035. Entonces, bueno, sin más, de entrada, bueno, vamos empezando con el tema porque tenemos poquitos minutos. De entrada me gustaría mencionar que esta norma oficial surgió como respuesta a un cambio global. El reconocimiento de que el bienestar emocional de los trabajadores es tan importante como la seguridad física. O sea, antes estábamos como muy enfocados en la seguridad física y empieza este cambio de manera internacional. La Organización Internacional del Trabajo viene desde 1984 implementando este concepto de factores psicosociales en el trabajo y promoviendo estrategias en los tres niveles, es decir, en gobierno, en empresas y en trabajadores. Y es así como se han ido sumando países que emiten legislaciones o normas que incluyen los factores de riesgo psicosocial. En México, el 2013 es cuando comienza la Secretaría del Trabajo con este concepto. En 2014 es cuando este concepto es incluido en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo tercero. Y en 2016 se publica un proyecto de norma, o sea, es como el ensayo, como el, sí, como el previo, ¿sí? Se hace una revisión. En 2018 es cuando se emite la norma, se publica la norma para entrar en vigor de forma escalonada en 2019 y 2020. Esto pues ya es historia, ¿no? Ahorita ya la tenemos ya en vigor y tenemos que cumplirla todos. Como les decía, México se sumó así a una tendencia internacional de protección de salud mental en el trabajo. Con esto se alinea con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esta norma lo que busca es que las empresas identifiquen y prevengan los factores de riesgo psicosocial como relaciones negativas en el trabajo, liderazgo negativo, interferencia en trabajo-familia, la violencia laboral, acoso, la carga excesiva de trabajo, falta de control sobre el trabajo, así una serie de factores. Entonces, hoy más que nunca es una obligación legal, pero aparte representa una oportunidad para construir culturas laborales más humanas, saludables y productivas. O sea, vamos a cumplir con una parte legal, pero de verdad te aseguro que te va a ayudar a mejorar el bienestar de tus colaboradores. Y luego te decía también que más productivas. ¿Por qué más productivas? Bueno, si alguno de tus colaboradores sufre de alguno de estos factores que te comenté, pues puede tener reacciones físicas, no sé, dolores de cabeza, náuseas, dolores de espalda, etcétera. Pero también reacciones emocionales como frustración, enojo, tristeza, falta de compromiso. Y todo esto puede ocasionar ausentismos,
presentismo, está la gente, pero pues como que si no estuviera, rotación de personal, incluso errores al realizar las tareas y todo esto pues va a bajar la productividad de la organización. Por el contrario, si cuidas estos factores de riesgo, se puede promover un entorno organizacional favorable como lo busca la norma. Durante toda la presentación tú puedes ir haciendo las preguntas, como te dijo María. Entonces, bueno, vamos a empezar por platicar qué es la norma. Ya la norma es una norma oficial mexicana que busca prevenir riesgos psicosociales y promover un entorno organizacional favorable. Es obligatoria para todos los centros de trabajo del país. Me gustaría definir algunos conceptos. Los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con la norma, son aquellos riesgos derivados de la naturaleza de las funciones del puesto, el tipo de la jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral que puedan provocar trastornos de ansiedad, de estrés grave y de adaptación. Entonces aquí hay otro concepto que es el acontecimientos traumáticos severos. Y estos están definidos como las situaciones que experimenta o que puede experimentar un trabajador durante o con motivo de su trabajo que hayan resultado en la pérdida de vidas humanas o que impliquen un riesgo inminente para la integridad física de alguien, como por ejemplo explosiones, incendios, accidentes graves, secuestros, etc. Y el otro concepto que maneja la norma es el entorno organizacional favorable. Y este está definido por la norma como aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia, la capacitación oportuna, la especificación clara de funciones, la comunicación clara entre trabajadores perdón, una correcta distribución de las tareas, jornadas de trabajo de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, una retroalimentación y reconocimiento laboral adecuados. Ahora, esta norma se ha visto también como un cumplimiento legal y es una realidad que el incumplimiento de esta norma te puede generar multas. Y estas multas, según la Ley Federal del Trabajo, pueden ir desde 28,000 pesos hasta 565,000 y algo de pesos por la Ley Federal del Trabajo. O sea, el incumplimiento de esta norma es así. Pero el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el que te comentaba, en donde está en el artículo 3º, luego viene un artículo en donde vienen las multas por no cumplir con ciertos conceptos. Hay 12 conceptos en los que cada uno tiene multas que varían de 5,657 hasta los 565,000. No soy abogada, pero estas multas dependen del inspector que tengas y qué factores te vaya poniendo ahí. Por eso es importante que revises ambos para que veas qué factores son los que tienes que cumplir. Entonces, por eso es fundamental conocer esta norma para buscar el beneficio de tus colaboradores y, por supuesto, pues el evitar estas sanciones, ¿no? También es una parte que puede ser recaudatoria. Entonces, ¿de qué vamos a platicar esta tarde? La idea es presentarte y que te lleves los pasos para aplicar esta norma oficial, así como las claves para una implementación efectiva de la misma. Te voy a compartir entonces los pasos para que puedas aplicarla y una vez bueno, la parte importante es que la puedas aplicar una vez que tengas ya la autorización por parte de la dirección, ¿no? Porque obviamente, como en todos los procesos, es súper importante que la dirección de la empresa esté enterada, alineada y convencida del beneficio de esta norma. Entonces, vamos a ver las dos partes, la parte del beneficio de los trabajadores, el bienestar de los trabajadores, pero ya te mostré la parte de las multas que pueden estar. Entonces, pues ya tú verás cómo vendes esta norma. Entonces, bueno, nos vamos ya directo a los pasos. El primer paso es identificar el tamaño de cada centro de trabajo. Esto es importante. La norma aplica por centros de trabajo, no por toda la organización completa. Entonces, identificas dentro de cada centro de trabajo, sucursal o edificio, o como los tengas identificados, el tamaño o número de trabajadores que tienes ahí, porque hay diferentes obligaciones para centros de trabajo. Están los que tienen hasta 15 trabajadores, tienen una obligación. Para centros de trabajo de 16 a 50 tienen otras obligaciones y para centros de trabajo de más de 50 trabajadores es diferente. Entonces, aquí te comparto las obligaciones de acuerdo con el tamaño del centro de trabajo. Entonces, puedes ver que para hasta 15 trabajadores tienes que definir una política de prevención de riesgos psicosociales, implementar estrategias para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y el abordaje de prácticas o actos de violencia laboral contrarios a dicho entorno. También tienes que detectar a los individuos expuestos a acontecimientos traumáticos severos
y comunicar la información a los trabajadores. Eso es hasta 15 trabajadores. Cuando tienes de 16 a 50 trabajadores son estos que te comenté y adicional, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, implementar acciones de prevención en caso de requerirlo de acuerdo con el análisis de los factores de riesgo psicosocial y llevar registro de todo esto. Y si tienes de más de 50 trabajadores, es lo mismo que el anterior, pero aparte tienes que evaluar el entorno organizacional. Entonces, por eso la importancia de definir por centro de trabajo el número de trabajadores que tienes. El paso número 2 sería socializar. Socializar, o sea, comunicar con los colaboradores. La idea es que los colaboradores sepan que se está implementando esta norma, cuál es su alcance, compartirles el impacto en la salud que puede ser ocasionado al estar expuestos y también sus obligaciones como trabajadores. También como trabajador tienes obligaciones. Y esto lo puedes hacer a través de un curso, puedes hacer un video, entregar algún tríptico. Es recomendable que de todos los pasos que vas haciendo en la norma tengas evidencia, ¿sí? Por ejemplo, la lista de asistencias si hiciste un curso, lista de recibidos si les entregaste el tríptico que te firmen de recibido, una hojita donde te firmen que recibieron los trípticos, el listado de los correos enviados, etcétera. Y es importante que lo hagas porque en caso de una revisión, puede llegar la persona que haga la revisión y van a entrevistar a los trabajadores y les van a preguntar, ¿te han platicado de esto y demás? Y tú tienes que tener la evidencia de que los hiciste, ¿verdad? Aquí les explicas que en esta parte es donde les explicas que para identificar los factores de riesgo psicosocial y para identificar a las personas que hayan sido sujetos de acontecimiento traumático severo, se les van a aplicar los cuestionarios, que son confidenciales, también les tienes que decir que son confidenciales, pero no son anónimos. Esta es una parte importante. Tú tienes que tener en el cuestionario que les apliques, tienes que tener, no sé, su número de empleado, su RFC o un número y tú lo vas ligando con algo, porque tienes que identificar si alguien es sujeto de acontecimientos traumáticos severos o tiene un nivel de riesgo muy alto, tienes que identificar quién es para darle atención. Entonces, esa parte es importante. Entonces, bueno, lo que te quiero compartir aquí también es que la Secretaría del Trabajo ha publicado, por ejemplo, este ejemplo que está aquí de tríptico. Hay una guía también en la que puedes revisar qué es lo que implica la norma por si tú quieres hacer algún video y demás. Aquí están estas ligas que están aquí, son las que te llevan al tríptico, que lo puedes adaptar o lo puedes poner así tal cual, o el otro es para la guía. ¿Sí? Entonces, bueno, este era el paso número 2. El paso número 3 es, dentro de lo que te platiqué como socialización, también es importante incluir la política de prevención de riesgo psicosocial, que esta es la declaración de los principios y compromisos que establece tu empresa para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Aquí es importante, cada centro tiene que elaborar su propia política con base a las condiciones de su centro de trabajo y de sus posibilidades. Aquí la parte importante es que tú eres el que conoce la cultura de tu empresa y tú lo tendrás que hacer de acuerdo con esto. La norma contiene un ejemplo de la política de prevención de riesgos psicosociales en la guía de referencia número 4. Esta liga que está aquí es la que te lleva a la norma, al diario oficial que contiene toda la norma y ahí puedes buscar la guía de referencia 4 y que es este ejemplo de política de prevención de riesgo psicosocial. No, esta no es obligatoria que uses esta guía, pero sí es obligatorio que tengas una política de prevención de riesgo psicosocial. Y aquí lo que te recomiendo es que la política de prevención de riesgo psicosocial forme parte de tu onboarding. Cuando tú contrates una persona, dentro de todos los papeles que le entregas y la política que tienes de lo que sea, que también conozca que cuentas con esta política de prevención de riesgo psicosocial. Entonces, bueno, puedes, si tú tienes un departamento que te la genere y demás, pues adelante. Y si no, bueno, la misma Secretaría del Trabajo nos propone esta. El paso número 4 es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Para esto se aplican las guías de referencia que recomienda la norma. También la norma dice que puedes aplicar otras, pero tienes que cumplir con una serie de condiciones que hayan sido validados los instrumentos y demás. Entonces, lo más sencillo es pues aplicar las que recomienda la norma. Para los centros de trabajo con hasta 15 colaboradores, se utiliza la guía de referencia 1, que es la de acontecimientos traumáticos severos.
para centros de trabajo de entre 16 y 50 colaboradores, se requiere la guía de referencia 1, la de acontecimientos traumáticos severos, y la guía de referencia 2, la de factores de riesgo psicosocial. Y para centros de trabajo de más de 50 colaboradores, te piden la guía de referencia 1, de acontecimientos traumáticos severos, y la guía de referencia 3, que es factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable. Estas guías están en la página de la norma, en la liga que te compartí anteriormente. Ahí vienen los cuestionarios y cómo evaluarlos. Pues aquí te los comparto. Aquí está la primera guía de referencia, la guía de referencia 1. Esta es obligatoria, como te decía, para todos los centros de trabajo, o sea, desde 0 hasta más de 5, bueno, desde 0 no existiría, desde un trabajador hasta los números que quieras, tienen que aplicar este cuestionario. Este cuestionario consta de 4 secciones con preguntas dicotómicas con respuestas posibles de sí o no. Las secciones que incluye son la 1, acontecimientos traumáticos severos, y aquí es donde te pregunta si has presenciado o sufrido alguna vez algún accidente como que tenga como consecuencia la muerte o pérdida de un miembro, algún asalto, actos violentos que derivaron en lesiones graves, secuestros, amenazas o cualquier otro que haya puesto en riesgo tu vida, tu salud o la de otras personas. Es importante que esta pregunta es en tu trabajo, no fuera del trabajo. Si contestó la persona que sí a alguno de estos de la sección 1, entonces tiene que contestar la sección 2, 3 y 4. Entonces, para esta guía te va a servir para saber si alguno de los trabajadores necesita una evaluación médica. Entonces, para eso, te decía, si te contestó que no en todos los de arriba, pues no requiere evaluación médica. Si te contestó que sí, entonces va a contestar los demás, y las condiciones para que requiera una evaluación médica es que haya contestado que sí en alguno de las preguntas de la sección 2, o que haya contestado que sí en 3 o más de las preguntas de la sección 3, o que haya contestado que sí en 2 o más de la sección 4. Entonces es importante que tengas estos y vas a evaluar. Si alguno cumple con esas condiciones, es que requiere una evaluación médica. Y luego vienen las guías de referencia 2. Esta guía se aplica para centros de trabajo de 16 a 50 colaboradores y determina el nivel de riesgo de 4 categorías, 8 dominios y 20 dimensiones a través de este cuestionario que tiene 46 preguntas. Aquí el colaborador va a contestar cada pregunta marcando las posibles respuestas como siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Ya no te dije esto, pero este cuestionario, al igual que la guía de referencia 1 de acontecimientos traumáticos severos, se puede aplicar en papel para luego contabilizarla manualmente, los resultados, o puedes generar un Forms, un Google Forms o de algún Forms que lo puedan contestar tus colaboradores y obtener las respuestas, ya ves que las obtienes en un hoja de cálculo, y ahí tú puedes hacer los cálculos. O también puedes tener alguna plataforma como la que Psicotés te ofrece, en la que te permite que los colaboradores contesten individualmente desde su computadora y te calcula estos resultados automáticamente. O sea, ya te dice, ya evalúa, por ejemplo, en el de la guía anterior, ya evalúa si te contestó que sí, le dice que pregunte a los demás, y si contestó, hace ya los cálculos, si contestó que sí en alguno del 2 o en 2 o 3, o en 2 de la 3 o en 3 o más de la 4, ya te arroja cuáles trabajadores necesitan evaluación médica, ¿sí? Pero la norma no te obliga a ninguna de estas cosas. Tú lo puedes poner en papel, tú lo puedes poner en un Google Forms que tú crees, o tú lo puedes hacer a través de una plataforma. Entonces, una vez que aplicas el cuestionario, que les decía, le tienes que ser bien claro con los trabajadores que es confidencial, pero que no es anónimo, y explicarles y demás, igual que cualquier cuestionario que pudieras ponerles. Una vez que lo contestan, una vez que lo aplicas, existen preguntas, esto es importante, con respuesta inversa, o preguntas que son codificadas inversamente. Son aquellas que se presentan de forma que el significado de las opciones de respuesta es el opuesto a lo que sería de forma natural. Como cuando te dan una encuesta y crees que el 5 es todo bueno y a todo le pones bueno, o que el 1 es todo malo y a todo lo calificas como 1 para que sea malo.
sea, estas preguntas se utilizan para reducir el sesgo de respuestas en los instrumentos, como cuestionarios o encuestas, y aseguran que los colaboradores no respondan consistentemente a la misma opción sin leer la pregunta. Entonces, es importante que le digas, ¿verdad? Entonces, una vez que contestó el cuestionario, si lo hace manual o si lo hace en un form, tienes que identificar para evaluar qué puntaje tiene cada respuesta. ¿Sí? En algunas la respuesta siempre vale 0 y en algunas la respuesta siempre vale 4. Aquí está en esta hoja, aquí vienen cuáles preguntas están invertidas y cuáles no. Entonces, ya identificas las preguntas, cuánto vale cada pregunta, sumas esos puntajes en total para obtener la calificación o nivel de riesgo global. También los puedes agrupar por categorías, que aquí viene cuáles son la categoría de ambiente de trabajo, qué preguntas incluye, las categorías de condiciones en el ambiente de trabajo y así. Y en función de eso, vas a obtener ya el nivel de riesgo que obtengas, ¿sí? Esto te permite ir haciendo, por ejemplo, puedes tener un nivel de riesgo medio, pero al momento que defines las intervenciones, puedes ir revisando por categorías o por dominios para identificar en qué rubros vas a enfocar tus esfuerzos. De igual manera, puedes hacer estos cálculos, los haces por trabajador, pero los puedes hacer por departamento, por grupo de personas, para ir identificando qué grupos requieren de atención en alguna u otra categoría. Una parte importante es que si identificas a un trabajador con un nivel de riesgo general muy alto, también hay que recomendarles exámenes médicos o evaluaciones psicológicas, perdón. Mi recomendación siempre es tener una entrevista 1 a 1 con estos trabajadores que tienen niveles de riesgo muy altos. Primero para saber si entendieron bien las preguntas o si tal vez hubo alguna confusión o no se dieron cuenta de las preguntas inversas y contestaron todo de manera consistente. Entonces, bueno, eso es la guía de referencia 2. Esta es el ejemplo de la guía de referencia 3, que se aplica en centros de trabajo con más de 50 trabajadores y que adicional a la guía de referencia 2, evalúa el entorno organizacional favorable. Este cuestionario consta de 72 preguntas, evalúa 5 categorías, 10 dominios y 25 dimensiones. Y estas son las notas necesarias para evaluar este cuestionario. Bueno, estas están también en la página de la NOM, que es la liga que te compartimos. Estas son las notas necesarias para evaluar este cuestionario. Entonces, y aquí están las preguntas con respuesta inversa para acomodar el valor correspondiente. También está la tabla con los ítems que corresponden a cada categoría, dominio o dimensión para hacer el cálculo por trabajador y obtener el nivel de riesgo total. Y al revisar los cortes, está esta otra tabla. O sea, en esta tabla, no sé si me es que a lo mejor no te lo dije en la anterior, esta tabla es la que te dice de tu calificación total, o sea, a lo mejor sacaste 72, bueno, entonces estás en un nivel de riesgo bajo en la calificación total. Y en ambiente de trabajo, a lo mejor obtuviste una calificación de 12, entonces estás en un nivel de riesgo alto porque estás entre 11 y 14. Entonces, es parte de la contabilidad o estadísticas que tienes que ir haciendo. Entonces, como te decía, una vez que evalúas a cada trabajador, se calcula el promedio de todos los trabajadores del centro de trabajo por riesgo total. Es decir, se recomienda hacer es decir, el general. Y luego, como quiera, como te decía, se recomienda hacer las estadísticas por áreas, a lo mejor puede ser por turnos, por departamentos, el grupo que tú consideres. Y ya de ahí se van a determinar las intervenciones o acciones para mitigar o prevenir los riesgos que hayas encontrado. Entonces, la norma también en la página esta que te compartimos tiene esta tabla, que es la tabla de necesidades de acción, dependiendo del nivel de riesgo total de la organización. En esta te ubicas en qué nivel de riesgo quedó tu centro de trabajo y te marca las obligaciones que tienen para prevenir los factores de riesgo. Por ejemplo, si estás en un nivel de riesgo medio, aquí te dice que se requiere revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia, así como reforzar su aplicación y difusión mediante un programa de intervención. Esto es si quedaste en este nivel de riesgo medio, ¿sí?
Pero si estás en un nivel de riesgo alto, es otra vez como la anterior, es lo mismo, pero ya te recomienda analizar por categoría y por dominio. Yo ahorita te decía que es recomendable hacerlo por categoría y dominio como para ver en qué parte puedes enfocar tus intervenciones. Pero si estás en un nivel de riesgo medio, no tienes obligación de hacerlo por categoría de dominio. Pero si estás en un nivel de riesgo alto, muy alto, sí estás en esa obligación. Platicamos que de la guía, bueno, y en esta detección de casos graves, ya te había dicho que en la guía de referencia 1 identificaste aquellos colaboradores que requerían, de acuerdo con el protocolo de la norma, evaluación médica. Esos tienes que tenerlos documentados y platicar con ellos y en su caso dado, recomendarles esta evaluación. Y de esta guía 2 o 3, como te decía, si obtienes algún trabajador con un nivel de riesgo total muy alto, también hay que identificarlo y también necesitaría darle un seguimiento individual a esta persona. Estos serían los casos graves. Y esta parte es la que ya te comenté en la diapositiva anterior. Y para lo que conviene las estadísticas por área o grupo, porque tal vez existe un área, por decirte, en donde la carga de trabajo tenga un nivel de riesgo muy alto, pero en otra no. Y entonces te enfocas a realizar alguna intervención focalizada en esa área en particular para disminuir ese riesgo. Obviamente es importante comunicar al personal los resultados, ¿sí? Y lo que se va a realizar, qué es lo que buscas con esas acciones y establecer indicadores de seguimiento y de mejora. En resumen, la idea es que prepares un plan completo que puede ser en forma de cronograma o agenda con el detalle de cada actividad, cómo la realizas, qué se espera con ella, etc. Otro paso es la documentación y los registros, que son fundamentales para demostrar el cumplimiento de la norma y para realizar un seguimiento de la eficacia de las medidas implementadas. Es muy importante que tengas evidencia de la realización de esta actividad, de la actividad que hayas hecho. Pueden ser fotos, video, lista de asistencia, documentación de revisiones, etcétera. De cada actividad que tú propongas, te recomiendo que tengas evidencia. Obviamente, pues que tengas documentado qué es lo que hiciste y demás. Los registros y la documentación son de los resultados de la identificación y análisis de factor de riesgo psicosocial y del entorno organizacional cuando se requiera, o sea, cuando tienes más de 15 trabajadores, de los acontecimientos traumáticos severos, acuérdate que es todos los centros de trabajo. Entonces, debes tener documentadas las guías que aplicaste, los resultados que obtuviste, pero también documentar las medidas de control que vas a adoptar y el listado de los trabajadores a los que se les recomendó evaluaciones médicas. Básicamente eso sería como la documentación. Y luego el paso de la comunicación y sensibilización dentro de la implementación de la NOM a veces o muchas veces es subestimado, pero marca una diferencia entre una estrategia impuesta y una verdaderamente integrada a la cultura organizacional. ¿Qué buscamos con este paso? Transformar los resultados en una narrativa organizacional positiva, que motive, que involucre y que movilice a las personas. No se trata nada más de informar, sino de lograr que las personas comprendan el propósito de la norma y que se sumen activamente a las soluciones. ¿Qué acciones incluye? Aquí sería informar con transparencia los resultados generales. O sea, no se trata de mostrar los detalles individuales ni tampoco de andar ventilando quién fue, sino visibilizar patrones. Detectamos que la carga de trabajo es un tema recurrente en varias áreas, por ejemplo. ¿Sí? Otro punto sería explicar el para qué de la norma. Aquí a lo que te invito es que evites que se perciba como una auditoría más o como un trámite, que comuniques que es una medida para mejorar el entorno laboral y para prevenir el desgaste emocional. El otro punto es involucrar a los líderes como embajadores. De hecho, la norma dice que no tienes que capacitar a los trabajadores sobre los factores de riesgo psicosocial, pero sí recomienda que los líderes conozcan sobre esto, ¿sí? Los jefes deben ser los primeros en creer en el cambio. La recomendación es capacitarlos o entrenarlos para que comuniquen los hallazgos y los lideren con empatía. Otra sería campañas internas o jornadas de sensibilización, y estas pueden ser visuales con carteles o infografías sobre lo que estás haciendo. Pueden ser también dinámicas como cápsulas informativas, videos cortos, reuniones breves,
donde se reflexione sobre lo que se está haciendo. Puedes tener a lo mejor un videito corto que lo mandes en los grupos que tengas del trabajo, si tienes una página. También se recomienda el generar espacios de escucha, es decir, grupos focales, buzones de ideas o sesiones de retroalimentación. Es importante generar la confianza de los colaboradores para que se acerquen a platicar sobre estos temas. Y bueno, aquí la clave es que una implementación silenciosa es una oportunidad perdida. Decimos, hay que cacaraquear el huevo, ¿verdad? Este paso hace visible el compromiso de la empresa con el bienestar. Comunicar no es solo cumplir con la norma, ¿sí? Esta parte no sería solo para cumplir con la norma, sino para cuidar la confianza del equipo y sumar aliados para el cambio en caso de que tengas que hacer un cambio. Entonces, bueno, así como un checklist, vamos a hacer las claves para la implementación efectiva de la norma. Entonces, vemos una clave, o la primera, es un diagnóstico con rigor y claridad. Entonces, aquí, pues tienes que aplicar las guías adecuadas según el tamaño del centro del trabajo, asegurar la confidencialidad de las respuestas, de preferencia utilizar plataformas que te faciliten la recolección, el análisis y la visualización de los datos. Tienes que validar que los instrumentos sean aplicados y procesados correctamente. Aquí, bueno, pues lo que no se mide no se puede mejorar, pero si lo mides mal, pues no vas a poder confiar en eso. Entonces, esa es la clave 1. La clave 2 es análisis estratégico de los resultados. Y aquí la invitación es a que vayas más allá de los promedios, a que identifiques focos rojos por área, por puestos, por turnos, como te decía, y a que no asumas, a que interpretes de una manera más estratégica, que traduzcas estos datos en hallazgos que conecten con decisiones de negocio. Aquí la idea sería que conviertas los datos en decisiones concretas. El punto número 3 o la clave número 3 es un plan de acción realista y alineado a la cultura. Y esto es lo que te decía, tú eres el experto, o sea, puedes contratar a un especialista que venga y que te ayude, pero tú eres el experto para que las intervenciones que se promuevan estén diseñadas de manera personalizada, que sean prácticas, que sean escalables, ¿sí? Aquí te recomiendo integrar el plan a las políticas de recursos humanos, liderazgo y comunicación, y sobre todo que involucres a los líderes en la ejecución, que esto no solo se queda en la parte de recursos humanos. Aquí, bueno, una parte importante es la norma no se cumple solo con documentos, se cumple con acciones visibles. La otra clave es una comunicación interna transparente, y aquí, bueno, ya lo habíamos platicado desde un principio. La idea es que expliques el propósito de la norma a toda la plantilla, que evites percepciones de fiscalización o sanción, que promuevas la corresponsabilidad. Todos somos parte del entorno laboral. Te decía en la guía que puedes ver en la liga que te compartimos, vienen las obligaciones también de los trabajadores. Y por último, bueno, seguimiento y mejora continua. Aquí la idea es que monitorees los avances de las acciones correctivas, que hagas evaluaciones periódicas, tú defines el periodo en el que vas a hacer estas evaluaciones y que ajustes las estrategias con base en la retroalimentación. La norma, para cumplirla, se supone que tiene una vigencia de 2 años, o sea, la puedes ir aplicando cada 2 años, pero la puedes aplicar cada año y demás, tú decides. Pero el deadline son 2 años. Y bueno, aquí te comparto este checklist, que te puede ayudar a saber cómo vas con el cumplimiento de esta norma. Aquí, bueno, la pregunta es, ¿cuántos de estos puntos ya tienes cubiertos en tu organización? ¿Cuál crees que sea el paso más retador para tu equipo? Y estas te las dejo así como reflexión. Y también si hay alguno de estos pasos que no hayas considerado hasta ahora. Y bueno, nada más quiero terminar con decirte que la NOM la puedes ver como una oportunidad para mejorar el bienestar y la productividad, y que bueno, como todo, su implementación requiere compromiso y participación.